Banco de México presentó su tercer informe trimestral del año con escenarios económicos nada agradables sobre México. La balanza comercial en México arroja un superávit histórico en octubre, pero la actividad económica general continúa recuperándose de manera débil. A pesar de un año de crisis económica, millones de trabajadores ya esperan la entrega de su aguinaldo. Las bolsas y mercados de valores tienen una semana de muchos cambios en precios de monedas, metales y materias primas. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Y como siempre, le recuerdo que para mantener una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. El Banco de México, nuestro Banco Central, publica y presenta por conducto de su gobernador el informe trimestral sobre la evolución de la economía internacional, la economía mexicana, la evolución de la inflación, la política monetaria y particularmente de los escenarios de corto y mediano plazo en materia de crecimiento económico y empleo. La semana pasada, Banco de México presentó el informe correspondiente al tercer trimestre de este inédito 2020 y en él destaca que la actividad económica mundial se ha recuperado de manera muy heterogénea entre países y su ritmo se ha moderado desde julio, que se reincorporó la economía a su ritmo habitual. No obstante, aún no se alcanzan los niveles previos a la pandemia y persisten riesgos. Y a pesar de la recuperación, se sigue anticipando una fuerte contracción del Producto Interno Bruto para el 2020 y una recuperación gradual en el 2021, con la advertencia de que dichas previsiones están sujetas a un alto grado de incertidumbre. Para el caso de México, la Junta de Gobierno señaló que la contracción económica en abril y mayo fue súbita, profunda y sincronizada entre los distintos sectores de actividad y que la reapertura de actividades y el impulso de la demanda externa han propiciado desde junio una recuperación parcial, pero como le dije, muy heterogénea. Y para analizar los detalles de este diagnóstico es que le presento a nuestra distinguida invitada de esta tarde y de quien le comparto su semblanza. Jessica Roldán Peña, economista por el ITAM y doctora en economía, con especialización en macroeconomía y economía internacional por UCLA. Laboró en el Banco de México por 16 años y fue gerente de investigación monetaria. Jessica es miembro de los comités de estudios económicos y del indicador IMEF del entorno empresarial mexicano. Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas, libros y ha sido ganadora de diversos reconocimientos. Hoy es economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex. Muy buenas tardes, doctora Jessica Roldán. Te agradezco mucho esta tarde destinar parte de tu tiempo para poder conversar con nosotros sobre todo lo que en la coyuntura en estos últimos días se ha presentado derivado del informe trimestral que nuestro Banco Central presentó. Justamente sobre ello, yo quisiera en primera instancia que nos ayudes a entender por qué el escenario hacia este cierre del 2020 se ha venido ajustando desde un -12 allá por el mes de mayo, junio, ahora un -8.9 para el caso de este 2020 y las expectativas hacia el 2021 y 2022, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raimundo. Te saludo a ti, saludo a todo tu auditorio y te agradezco mucho la invitación. Y bueno, como tú ya venías anunciando desde hace unos minutos, en efecto, el Banco Central publicó la semana pasada su informe trimestral correspondiente al tercer trimestre del año y lo que observamos es que justo uno de los temas que genera mayor interés por parte del público es cuál es su perspectiva de crecimiento económico. Como tú bien dices, hasta su informe pasado, el Banco Central tenía distintos escenarios de cómo le podía ir a la actividad económica, sobre todo por toda la incertidumbre que estamos viviendo en la crisis sin precedente. En la actualidad, lo que hizo recientemente fue volver a regresar a un solo escenario central,
en el que, como tú bien dices, de un crecimiento promedio, una contracción promedio de 11% en la economía en los 3 escenarios pasados, ahora sube a una expectativa de contracción de 8.9%, es decir, mejora su escenario, y eso debido a que la contracción que hubo durante el segundo trimestre fue un poco menor a lo esperado y el rebote también fue un poco mayor, el que vimos en el tercer trimestre. Este tipo de revisiones ha sido común a lo largo del mundo, lo hemos visto para otros países, y destaca, sin embargo, que para el caso de México la revisión ha sido pues de mucho menor magnitud en comparación, por ejemplo, con las revisiones que se han hecho para el cierre del año en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, como ya dijimos, para este cierre del año se espera una contracción de alrededor de 8.9%. Para el año que entra, el Banco Central anunció que espera una recuperación de alrededor de 3.3%, pero con un intervalo muy amplio, es decir, hay mucha incertidumbre alrededor de este número, y de hecho por primera vez anuncia expectativas de crecimiento, un pronóstico de crecimiento para 2022 que colocó en 2.6%. Doctora, ¿estarás de acuerdo conmigo que quienes nos escuchan, evidentemente las cifras de recuperación económica que se anuncian hacia el 2021 y 2022, pues de 3.6 y de 3.3, perdón, y de 2.6, bueno, pues son tasas positivas, pero los datos que proporcionó Banco de México en ese escenario en materia de empleo poderosamente llamaron mi atención porque hacia el 2021 se prevé una recuperación entre 150 y máximo 500,000 empleos, y para el 2022 entre 300,000 y máximo 500,000 empleos. 1,000,000 de empleos en 2 años, generarlos es suficiente para el tamaño de economía que tenemos, sobre todo si hablamos de que se van a incorporar a la población económicamente activa 2,5 millones de personas. No, sin duda es una recuperación bastante pobre del empleo. Como todos sabemos y se ha comentado en tu programa, esta es una crisis que va a afectar de manera muy importante al mercado laboral. Cuando la gente se va reincorporando al mercado laboral, generalmente vemos que en este tipo de situaciones se reincorpora a trabajos generalmente de menor calidad o peor pagados, lo que merma el poder adquisitivo de la gente, y definitivamente estos crecimientos, si bien son positivos, como tú dices, pues no alcanzan a reponer el nivel de actividad económica que se va a perder durante este año. Entonces, de acuerdo con el Banco de México, en ese sentido, incluso dice que en su escenario central, regresar a los niveles que teníamos a finales de 2019, decía antes de la pandemia, podría llevar hasta finales de 2023, de nuevo en un escenario central. Podría ser que hubiera incertidumbre al respecto y que incluso pudiéramos tardar más, y debido en parte a ello es que se explica esta recuperación tan débil del empleo. Doctora, también la semana pasada dio a conocer el Banco de México sus minutas de política monetaria, donde se da cuenta pues la serie de discusiones y reflexiones que hay para tomar la decisión de tasa de interés objetivo del Banco Central, que no se modificó, se quedó en 4.25. ¿Qué de esa minuta llamó más tu atención, doctora? Bueno, estábamos esperando con mucho interés esa minuta, sobre todo para entender la naturaleza de la pausa que mencionó Banco de México en su comunicado al mantener la tasa de referencia en 4.25%, como ya lo señalabas, dijo que esta era una pausa que le permitía corroborar y reafirmar que la inflación iba en efecto a converger a su meta de 3%. Además, había anunciado que había una revisión ligeramente al alza de los pronósticos de inflación, que también vimos anunciados en el informe trimestral. Entonces, lo que queríamos entender era qué es lo que está viendo Banxico, le está preocupando demasiado el nivel de la inflación, y de nuevo, ¿qué significa esta pausa? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Va a ser una pausa corta, una pausa prolongada, etcétera? Y lo que pudimos extraer de su lectura es que continúa habiendo una junta de gobierno, que es la que toma las decisiones, el órgano colegiado dividida. Recordemos que este órgano tiene 5 miembros, 3 de ellos en este momento están pensando en términos de la pausa que la convergencia de la inflación se está, digamos, retrasando, y para que, digamos, el Banco Central continúe siendo creíble en el objetivo de su meta, es necesario hacer esta pausa. Hay otros 2 miembros en la Junta de Gobierno que, por el contrario, creen que estos números de inflación que vimos bastante altos en septiembre, ya con un número mucho menor en noviembre, son transitorios, y que
pues la tasa de referencia podría tener espacio para seguir disminuyendo. En ese sentido, observamos una Junta de Gobierno más o menos flexible, lo que nos hace pensar que se abre la puerta para que haya posibles disminuciones adicionales en esta tasa que ya mencioné de referencia y que además sirve, como su nombre lo indica, de referencia para otras tasas de la economía a lo largo del año que entra. Sí, incluso doctora, el día de hoy que publica siempre el primer día de cada mes el Banco de México la encuesta sobre las expectativas sobre la economía de los analistas del sector privado, hoy llamó también mi atención de que la tasa de fondeo interbancario no sobrepasaría el 4.19 o 4.20%, como también el tipo de cambio entre 20.57 y 21.20 para el 2021. ¿Qué tan estable puede estar en los mercados hacia el 2021 aún sin la resuelta vacunación con respecto a este escenario? Bueno, lo que hemos estado observando en el comportamiento reciente de los mercados financieros y que creemos que se va a prolongar por varios meses más, es mucho optimismo justo en torno a que pues, las vacunas y su aprobación y el inicio de su distribución está mucho más cerca en el panorama. Entonces, hemos visto pues, más apetito por riesgo. Eso ha beneficiado a los activos financieros en México, en particular al tipo de cambio, y es por eso que vemos pues, a la moneda cotizando niveles muy cercanos a 20. Hemos visto una reticencia a la moneda que no ha podido cruzar esa barrera de los 20 pesos por dólar. Entonces, en ese sentido, creemos que va a seguir oscilando alrededor de niveles de 20, 20.50 para lo que resta el año. Y probablemente será más bien hasta la segunda mitad de 2021 en el que veamos una tendencia a la depreciación que lo llevaría, como pues lo señala la encuesta, a niveles un poco más altos. En particular, nuestro pronóstico es de que para alrededor de cierres de 2021 la moneda esté cotizando en 21.50 pesos por dólar. Bueno, pues sin duda que esto último que nos compartes pues mantiene las cuentas claras y también tranquilas para nuestra audiencia, porque de repente ya ves que el tipo de cambio es una variable muy sensible y sobre la que flujos como son las remesas también basan muchas expectativas, muchas familias. Doctora Jessica Roldán, te agradezco muchísimo la generosidad de tu tiempo para Cuentas Claras y hasta la próxima, pidiéndote de favor pues nos acompañes también darle seguimiento a estos escenarios. Por supuesto, estamos platicando próximamente. Muchas gracias, Raimundo. A ti, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tiene el diagnóstico de Banco de México y el análisis de nuestra invitada dejan en cuentas claras que la velocidad de la recuperación de la actividad económica en el mundo y en México sigue siendo todavía muy lenta y con consecuencias en la recuperación del empleo. Si nos lo permite, vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.